Buenas, el siguiente es un video tutorial elaborado por los estudiantes del curso de Estructuras de Acero del Tecnológico de Costa Rica. Los integrantes son Eduardo Artavia, Mauricio Castro y Mauricio Chinchilla. El problema 1425 del libro McCormack, quinta edición, dice: usando electrodos S70 del proceso SMAO, determina el tamaño de soldadura de filete que se requiere para la ménsula mostrada en la figura. Use el método elástico y use las tablas de manual a ISC y el método de resistencia última. El diseño de una soldadura mediante el método elástico se aplica cuando esta estará sometida a esfuerzos de torsión cortante. Es conveniente considerar una pulgada de espesor. El primer paso es calcular el área, donde esta es 6 pulgadas de longitud mostrada en la figura anterior por 1 pulgada de espesor estimada, y son dos filetes para un total de 12 pulgadas cuadrado. Luego se procede a calcular el centroide de las soldaduras. Calculando las inercias sobre el eje X y Y que pasa por el centroide, tenemos que la inercia en X es de 108 pulgadas a la 4 y la inercia en Y es de 36 pulgadas a la 4. Para la fórmula ocupamos el valor de la inercia polar, que es la suma de las dos inercias, para un total de 144 pulgadas a la 4. Luego procedemos a calcular el momento que genera la carga aplicada de 20 kilolibras, teniendo un momento de 220 kilolibras por pulgada. La fuerza resultante en la soldadura debido a la torsión está dada por la siguiente fórmula. Generalmente se calculan sus componentes para simplificar el cálculo. Calculando las componentes del esfuerzo que genera el momento, donde la distancia vertical y horizontal son la distancia del punto aplicado al centroide, la fuerza vertical sería de 4,58 kilolibras entre pulgada cuadrada y la fuerza horizontal sería de 4,58 kilolibras entre pulgada cuadrada. Luego calculamos el esfuerzo de cortante que genera la carga de 20 kilolibras, donde esta sería dividir la carga entre el área de la soldadura, para un total de 1,67 kilolibras entre pulgada cuadrada. Por el principio de superposición, colocamos la carga y el momento en el centroide y procedemos a distribuir el esfuerzo cortante y el de los momentos, donde el momento se aplica en los extremos. Entonces sus componentes principales que aumentan el esfuerzo cortante son las que van hacia abajo, serían las esquinas derechas de cada soldadura. Por eso tendemos a sumar la fuerza vertical, ya que las dos van para abajo, y obtenemos la fuerza resultante con la fórmula mostrada. Calculando la resistencia nominal de la soldadura mediante la fórmula de Phi por la fuerza de la soldadura y el área de la soldadura, despejamos el W, que es las dimensiones de la soldadura. Conociendo que utilizamos un electrodo E70 y el esfuerzo máximo a soportar es de 7,75 kilolibras entre pulgada cuadrada, tenemos un W de 0,35 pulgadas, que es aproximadamente un W de 3 octavos.
Mediante el método de resistencia última, tenemos que utilizar la fórmula mostrada que contiene dos coeficientes C y C1 tabulados del manual AISC. El coeficiente C proviene de la tabla 8.5. El coeficiente C1 proviene de la tabla 8.3. D es el tamaño de soldadura en 16avos. Y L es la longitud de la soldadura vertical. Tenemos la tabla 8.3 del manual AISC, donde ocupamos el electrodo utilizado, que en nuestro caso es E70, y ahí sacamos nuestro coeficiente C1, que es 1. Luego, utilizando la tabla 8.5 del manual AISC, vamos a buscar el valor C, pero este valor, para entrar a este valor, ocupamos de dos factores, A y K, donde A depende de la excentricidad que existe entre el centroide y la carga aplicada, que en este caso es de 11 pulgadas, y la longitud vertical, que son 6 pulgadas. Entonces A nos da 1,83 y K, que depende de la longitud horizontal y entre la longitud vertical, en este caso es 1. Entonces entramos en la tabla. Al revisar la tabla, nos vamos al valor 1,83 en A, nos fijamos que no se encuentra. Entonces vamos a tener que interpolar. Entonces escogemos valor menor más cercano y el valor mayor más cercano. Tenemos nuestro intervalo. Interpolamos. Al realizar la interpolación, se nos da un valor de 1,25. Utilizando la fórmula del método de resistencia última, despejamos D, donde D nos da 3,56. Recordando que D es un 16avo de soldadura, este valor lo dividimos entre 16 para obtener el valor de W. Entonces W nos da 0,22 pulgadas, que es aproximadamente un cuarto de pulgada. Como resultados obtuvimos 3/8 para el método elástico y un cuarto para el método de resistencia última, denotando que el método de elástico es más conservador que el método de resistencia última. Muchas gracias.